Muy buen día, tarde o noche a todas las personas que siguen la transmisión de su noticiero Justicia al Día. Les habla Nicolás Vallejo y el día de hoy venimos con una transmisión especial en la cual vamos a hablar de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajadores cesados del Petroperú y otros versus el Estado del Perú. Una sentencia que fue proferida el 23 de noviembre del año 2017. En esta edición especial que hemos preparado, hablaremos de esta sentencia desde 5 perspectivas diferentes. Primero ahondaremos desde una perspectiva histórica en donde se sucedieron los hechos de la sentencia. Luego hablaremos del trámite que tuvo el caso en la Corte Interamericana y los derechos que fueron reclamados. Ahondaremos en las posiciones de las partes, ahondaremos en el fallo como tal que fue proferido por la Corte y finalmente hablaremos de las reparaciones que se dieron en el marco de esta sentencia. Para adentrarnos y entender los hechos de la sentencia, tenemos que tener en cuenta que las denuncias que se hicieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se dieron por parte de trabajadores que sufrieron despidos masivos en el área estatal. En la década del 90, el gobierno de Alberto Fujimori propuso una serie de propuestas legislativas en la cual se buscaba la participación y privatización del sector público, así como la reducción de su planta de personal. Si bien el Estado peruano no discutía la legalidad o no de estas decisiones de reducción de personal y de privatización de los servicios, lo que sí se cuestionaba por parte de los trabajadores es que no se vio una respuesta por parte del Estado en sus clamores de justicia, ya que ellos declaraban en todo momento que existía nulidad dentro de los procesos de despido por violaciones graves a los procedimientos establecidos en estas normas. Ya situados dentro de este contexto convulso político del Perú en los años 1990 al 2000, tenemos que tener en cuenta que dentro de esta sentencia no solamente se analizan las denuncias realizadas por ex trabajadores de Petroperú, sino también trabajadores de otras entidades del Estado, como lo era el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de las propuestas políticas adelantadas por el gobierno de Alberto Fujimori se encontraban 2 tipos de situaciones en las cuales se podían ver los trabajadores. La primera, una coacción para que estos presentaran renuncias voluntarias a sus puestos de trabajo y que después, si estos no aceptaban estas renuncias voluntarias, se seguía un proceso de cesación por parte unilateral del Estado. También se establecieron políticas de calificación de trabajadores, políticas que los trabajadores del Ministerio de Educación Nacional denunciaban que no se estaban siguiendo con los procedimientos, ya que no existía transparencia en estos procedimientos y simplemente sirvieron como excusa para poder ser finalizados sus contratos y poder tener estos despidos masivos. En ese sentido, tenemos que esta sentencia recoge hechos que se dan a lo largo de la década de 1990 y principios del 2000, ya que más adelante, una vez sale del gobierno Alberto Fujimori, comienzan a darse propuestas legislativas que buscaban resarcir los daños ocasionados por estas propuestas regresivas en temas de derechos laborales. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia no es justamente hablar directamente acerca del derecho al trabajo, sino hablar acerca de las garantías que tiene que brindar el Estado a las personas para poder acceder a una tutela en su justicia, es decir, actuar dentro de procedimientos establecidos dentro del ordenamiento jurídico peruano que les permitiera satisfacer sus necesidades de justicia. Siguiendo con lo que venimos narrando, es que tenemos que la sentencia habla específicamente o desarrolla 3 derechos de mayor importancia. El primero, las garantías judiciales que tenían los trabajadores de poder acceder a la tutela de sus derechos dentro del ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, la protección judicial establecida en el artículo 25, quedando en un segundo plano el derecho al trabajo. Si bien esta es una sentencia importante en materia de derechos laborales, tenemos que tener presente que lo que busca la Corte Interamericana de Derechos Humanos es hacer un juicio de valor acerca de las garantías judiciales que tenían los trabajadores para el restablecimiento de sus derechos, ya que se consideró que las instituciones a las cuales adoptaban los trabajadores para encontrar la tutela de sus derechos no eran satisfechas de manera plena, ya que simplemente se verificaba de manera muy superflua las situaciones, sin considerarse las situaciones a fondo, es decir, revisar a profundidad los procedimientos establecidos por el Estado peruano para la terminación de los contratos masivos. Hablando acerca de las posiciones que adoptaron las partes dentro del presente asunto, como hemos venido hablando a lo largo de este noticiero, tenemos que los trabajadores denunciaron que sus violaciones de derechos humanos se dieron en el contexto de ceses colectivos arbitrarios diseñados por el gobierno de Alberto Fujimori, que en la mayoría de los casos fueron coactivos, es decir, ejerciendo una presión para que estos renunciaran o se vieran víctimas de estos despidos masivos. Asimismo, denunciaron los trabajadores
que fueron víctimas de una ineptitud por parte del Poder Judicial, ya que para esta década, como se narró anteriormente, existía intervenciones directas por parte del Ejecutivo en cabeza del gobierno de Alberto Fujimori que no aseguraban una imparcialidad y tutela efectiva. Finalmente, es lo que lleva a concluir a los trabajadores que se violaron sus derechos, no solamente a las garantías judiciales, sino también al derecho al trabajo. En cuanto a las posiciones que adoptó el gobierno o el Estado del Perú, podemos resumirlas de la siguiente manera. En primera medida, el Estado del Perú propuso excepciones preliminares en las cuales alegó que estos trabajadores no agotaron los procedimientos internos establecidos dentro del ordenamiento jurídico peruano, ya que contaban con la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Sin embargo, esto fue desestimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo la situación convulsa a nivel político para la década de los 1990, en la cual no existía una imparcialidad. Asimismo, consideró el Estado de Perú procedente indicarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se tomaron medidas para resarcir los derechos de los trabajadores más adelante, una vez salió del poder el gobierno de Alberto Fujimori, y que se dieron en diferentes leyes que buscaban de alguna u otra manera reintegrar a los trabajadores o brindar indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. Sin embargo, como hemos indicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso no estaba tanto adentrándose en materia de derecho laboral, sino de las garantías judiciales establecidas para los trabajadores, y en ese sentido concluyó que estos argumentos del Estado peruano no eran procedentes, ya que evidentemente existió una falta de imparcialidad por parte de la rama judicial, una falta de garantías en sus derechos que les permitiera acudir a una tutela efectiva. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez escuchó las partes y escuchó los argumentos establecidos por los trabajadores y tanto por el Estado peruano, que decidió adoptar una sentencia contundente en la cual declaró que el Estado peruano efectivamente violó los derechos de los trabajadores en términos de garantías judiciales. Recordemos que esta sentencia no puede considerarse aislada, ya que existían otros pronunciamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cuales se establecían y reconocían la violación de estas garantías judiciales por parte del Estado peruano en la década de 1990. Entre ellas, otras sentencias en las cuales se miraban temas de derechos laborales vulnerados por el Estado peruano, y también en la cual estudiaron la situación convulsa que ocurrió con el Tribunal Constitucional en los años 90, en la cual se expulsó por parte del Estado peruano a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Frente a las reparaciones que adoptó la Corte Interamericana dentro del presente asunto, tenemos que recordar que entre la ocurrencia de los hechos que se dio en la década de los 90 y la adopción de la sentencia en el año 2017, existió un largo periodo de tiempo que hacía imposible tomar medidas de reparación como el reintegro laboral. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó decisiones de reparaciones de indemnizaciones compensatorias, fijando monto por los daños, así como reintegro de los aportes pensionales para los trabajadores. Y finalmente, la publicación de esta sentencia para dar cuenta de las violaciones que incurrió el Estado peruano en el caso de estos trabajadores. En ese sentido, dentro de la presente sentencia se encuentra un hito fundamental, ya que la Corte estimó que las reparaciones obvias que exigían, digamos, en su momento los trabajadores no se podían dar dentro del contexto de la sentencia por el transcurso del tiempo, dejando una brecha importante en el sentido de que en materia de derechos humanos no necesariamente las reparaciones tienen que ser directas, sino que también obedece a reparaciones morales de justicia en el tiempo. Hemos llegado al fin de nuestro boletín informativo, y aquí en este noticiero Justicia al Día esperamos que hayamos aportado a la promoción de los derechos humanos. Se despide Nicolás Vallejo y será hasta una próxima ocasión.